Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial y hoy es 23 de diciembre del 2020. Hace algunos pocos días la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad en Colombia encargada de proteger los datos personales de todos los habitantes de este país, expidió una guía con el fin de dar recomendaciones a las personas encargadas de los datos personales en el país. En este video leeré el texto completo de la guía para que no te pierdas ninguna sola de estas recomendaciones dadas por esta importante entidad estatal. Empecemos. Guías para la gestión de incidentes de seguridad en el tratamiento de datos personales, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de Datos Personales 2020. Créditos: Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, Nelson Remolina Angarita, Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, Angélica María Acuña Porras, Secretaria General, Angélica Asprilla, Jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial, OSCAE, Luis Alberto Montezuma, Caterine Gómez Cardoña, Carlos Enríquez Salazar, Aida Lucía Hurtado Bejarano, autores, primera edición, Diana Mariño López, edición, Jenny Paola Castiblanco García, diagramación, Bogotá, Colombia, 2020. Contenido: introducción, objetivos y precisiones, reporte de incidentes de seguridad cuando se acude a encargados del tratamiento, conservación de registros internos, protocolo de respuesta en el manejo de incidentes de seguridad, detención, identificación y clasificación de los incidentes de seguridad, cuáles son los tipos de incidentes de seguridad, cuáles son las causas que generan un incidente de seguridad, cuáles son las medidas preventivas dentro de una organización para hacer frente a un incidente de seguridad, qué es un protocolo de respuesta en el manejo de incidentes de seguridad, qué debería incluir el protocolo, por qué es necesario contar con un equipo de respuestas ante el incidente de seguridad, quiénes conforman el equipo de respuestas ante incidente de seguridad. 7. Pasos para responder a un incidente de seguridad. 7.1. Contener el incidente de seguridad y hacer una evaluación preliminar. 7.2. Evaluar los riesgos e impactos asociados con el incidente de seguridad en los titulares de la información, en los datos personales, en la organización. 7.3. Identificar los daños para las personas, organizaciones y público en general. 7.4. Notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. 7.5. Comunicar a los titulares de la información. 7.6. Prevenir futuros incidentes de seguridad en datos personales. 8. Incremente y mantenga la confianza de los titulares de datos personales. Y 9. Referencias. Introducción. Sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. Por eso la Ley 1581 del 2012 establece lo siguiente, abro comillas: la información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado autorizado o fraudulento. Pie de página número 1, literal G, del artículo 4 de la Ley 1581 del 2012. Cierro comillas. En desarrollo de lo anterior, la ley impone a los responsables y encargados del tratamiento los siguientes deberes, abro comillas: conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Cierro comillas. Pie de página número 2. Literal D y B de los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 del 2012. Abro comillas. Informar a la Autoridad de Protección de Datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. Cierro comillas. Pie de página número 3.
literal N y K de los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 del 2012. El capítulo 2, titular quinto de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, describe la violación a los códigos de seguridad y la existencia de riesgos en la administración de la información de los titulares como cualquier violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y o acceso no autorizado de información de una base de datos física o automatizada administrada por el responsable del tratamiento o por su encargado. Cierro comillas. Deberes de los responsables encargados del tratamiento de datos: conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su uso o acceso no autorizado o fraudulento, informar a la autoridad encargada cuando se presenten violaciones o existan riesgos en la administración de la información de los titulares. El principio y el deber de seguridad tienen un criterio eminentemente preventivo, lo cual obliga a los responsables o encargados del tratamiento a adoptar las medidas necesarias para evitar posibles afectaciones a la seguridad de los datos. Pero si las medidas de seguridad fallan, las organizaciones deben estar preparadas para mitigar los riesgos y daños que se puedan causar a los derechos y libertades fundamentales de los titulares y a las organizaciones. Estos riesgos y daños pueden ser de gravedad y probabilidades variables, materiales o inmateriales. En particular, si esos incidentes generan situaciones de discriminación, divulgación de información a aspectos íntimos de los titulares o daños de su dignidad, buen nombre o reputación, y afectación de datos de carácter sensibles de niños, niñas y adolescentes o de personas con algún grado de discapacidad, grupos de personas en situaciones de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social o de seguridad o cualquier otro perjuicio económico o social. La Ley Estatutaria 1581 del 2012 no solo define como tratamiento cualquier actividad que se realice con datos personales, sino que en el artículo 19 dice lo siguiente, abro comillas: la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una delegatura para la protección de datos personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. Cierro comillas. Adicionalmente, dicha norma ordena a esta entidad, abro comillas, velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, cierro comillas. En línea con lo anterior, se expide la siguiente guía cuyos objetivos y precisiones señala a continuación. Segundo, objetivos y precisiones. Esta guía tiene como propósito presentar algunas sugerencias de los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales, con miras a orientarlos para que cuenten con un plan dirigido a afrontar los incidentes de seguridad que afecten los datos personales bajo su custodia o posesión. Cualquier acción en este sentido debe centrarse en mitigar su impacto sobre los titulares de la información y sus datos. Adicionalmente, si las organizaciones no toman a tiempo las medidas técnicas y organizativas, aquellos eventos que afecten los datos personales pueden entrañar datos y perjuicios materiales o inmateriales para sus titulares. De ahí que la importancia de la gestión de los incidentes de seguridad deba ser desde, primero, el diseño de las actividades del tratamiento, segundo, el complemento de las políticas de seguridad de la información y protección de datos, y tercero, la ética corporativa de las empresas. Las orientaciones contenidas en este texto solo comprenden algunos de los temas más relevantes. Esta guía no define las medidas concretas que deben implementarse al interior de las organizaciones para administrar los incidentes de seguridad, porque ellas dependen de las particularidades de cada caso, sino que aborda con pragmatismo la forma de actuar en caso de ocurrencia. Este documento no es un concepto legal ni constituye asesoría jurídica. Tampoco pretende ser un listado exhaustivo de recomendaciones específicas sobre todos los temas que involucran la gestión de incidentes de seguridad en el tratamiento de datos personales. Así pues, las organizaciones, independientemente de su tamaño o naturaleza jurídica, son las llamadas a definir cómo proceder ante un incidente de seguridad.
Por consiguiente, es importante resaltar que este documento no incluye todos los deberes legales sobre la materia, tampoco resuelve situaciones particulares ni las exime de cumplir con los requerimientos de ley. Tercero, marco normativo para el reporte de incidentes de seguridad. La Ley 1581 del 2012 ordena lo siguiente. Abro comillas. Artículo 17. Deberes de los responsables del tratamiento. Los responsables del tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad. Literal N. Informar a la Autoridad de Protección de Datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. Artículo 18. Deberes de los encargados del tratamiento. Los encargados del tratamiento deben cumplir con los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad. Literal K. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones de los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. El capítulo segundo, título quinto de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que las organizaciones están obligadas a inscribir la base de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos, en adelante RGRNBD. Deberán reportar el incidente de seguridad dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en el que se detecten y sean puestos en conocimiento de la persona o el área encargada de atenderlos. Los responsables del tratamiento, que se encuentran obligados a registrar su base de datos en el RNBD, y los encargados del tratamiento de seguridad en los mismos términos señalados en el párrafo anterior. Independientemente del tamaño y complejidad del incidente de seguridad, todos los reportes deben efectuarse a través del enlace previsto en la página web de la SIC. Con respecto a la información que se deberá suministrar en el aplicativo, los detalles se recogen en el Manual de Ayuda al Registro Nacional de Bases de Datos. Registro Nacional de Base de Datos. Responsables del tratamiento no obligados. Organizaciones obligadas a inscribir la base de datos deben reportar los incidentes a más tardar dentro de los 15 días siguientes hábiles al momento en el que se detectan. Todos los reportes se deben hacer a través del enlace previsto en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los detalles se pueden ver en el Manual de Ayuda al Registro Nacional de Bases de Datos. Cuarto, reporte de incidentes de seguridad cuando se acude a encargados del tratamiento. Si su organización responsable del tratamiento contrata a otra persona o a un tercero encargado del tratamiento para realizar cualquier actividad que involucre tratamiento de datos personales, por ejemplo, prestación de servicios de cloud computing, exíjale el cumplimiento de su política de tratamiento de datos personales y los deberes legales que esto conlleva. Recuerde que esos terceros obran por cuenta de su organización y ésta responde frente a los titulares de los datos y las autoridades por los errores o negligencias de ellos. Es recomendable que las organizaciones incorporen en sus contratos de transmisión cláusulas dirigidas a que los encargados del tratamiento les comuniquen sin dilación indebida los incidentes de seguridad que involucren los datos personales transmitidos. Lo anterior permitirá conocer rápidamente el incidente y de este modo poner en marcha las medidas oportunas. El contrato de transmisión debe prever, entre otras cosas, lo siguiente: un protocolo de respuestas en el manejo de incidentes de seguridad, roles y responsabilidades, puntos o personas de contacto, procedimiento para el tratamiento de las consultas e inquietudes que puedan presentar los titulares de la información, reportes en los incidentes de seguridad por parte de otros encargados del tratamiento en caso de que se haya hecho su cargo sobre cualquier operación del tratamiento, cumplir con las políticas de tratamiento de información de su entidad. Debe quedar claro que el hecho de incluir la anterior información en los contratos de transmisión no libera a los encargados de la obligación de efectuar la notificación del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el literal K del artículo 18 de la Ley 1581 del 2012.
Quinto, conservación de registros internos. Un elemento clave en cualquier sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales es la documentación de todos los aspectos de cada incidente de seguridad en los registros internos de la organización. Estos soportes no solo permitirán demostrar el cumplimiento del régimen de protección de datos personales en caso de una investigación, sino que serán útiles para evitar que esos incidentes ocurran nuevamente en su organización. Dichos registros documentales deberán incluir lo siguiente: una descripción general de las circunstancias de incidente de seguridad, incluida la base de datos y las clases de datos sensibles, privados, etc., comprometidos, las categorías de titulares de la información afectados, la fecha y hora del incidente de seguridad y del descubrimiento del mismo, las indagaciones preliminares e investigaciones realizadas por la organización, las medidas correctivas, los responsables del manejo del incidente de seguridad, las pruebas del reporte efectuado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la comunicación realizada a los titulares de la información, si fuese necesario, la evaluación del nivel de riesgo derivado del incidente de seguridad en los títulos y los factores tenidos en cuenta, la inclusión de detalles personales cuando deba establecerse. Las organizaciones deben ser conscientes de que la información almacenada en los registros tienen que contener suficientes detalles para que la autoridad evalúe si se actuó diligentemente en el manejo del incidente de seguridad, conservarse con las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias para protegerla de cualquier amenaza, estar sujeta a los plazos de conservación establecidos por cada organización en concordancia con los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizar la originalidad e integridad de la prueba técnica en los términos de la Ley 527 de 1999. Sexto, protocolo de respuesta en el manejo de incidentes de seguridad. La guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, accountability, literal, de página número 4, el texto de la guía puede consultarte en www.cic.gov, texto completo. Establece que el programa integral de gestión de datos personales debe involucrar un componente de gestión de riesgos que le permita a las organizaciones identificar sus vulnerabilidades a tiempo y enfocar sus recursos en la adopción de las medidas de mitigación de riesgos, tanto para ellos como para los titulares de la información. Es por esto que contar con un protocolo de respuestas facilitará a las organizaciones actuar de manera rápida, ordenada y eficaz ante cualquier incidente que afecte la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales bajo su protección. Detención, identificación y clasificación de los incidentes de seguridad. Como se mencionó, las medidas de seguridad tienen un carácter preventivo para evitar la pérdida de la información, su adulteración, así como la consulta, uso, circulación o acceso no autorizado o fraudulento. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas considerando varios factores como: primero, los niveles de riesgo del tratamiento para los derechos y libertades de los titulares de los datos. Segundo, la naturaleza de los datos. Tercero, las posibles consecuencias que se deriven de una vulneración para los titulares y la magnitud del daño que se pueda causar a ellos, al responsable y a la sociedad en general. Cuarto, el número de titulares de los datos y la cantidad de información. Quinta, el tamaño de la organización. Sexta, los recursos disponibles. Séptima, el estado de la técnica. Y octava, el alcance, contexto y finalidad del tratamiento de la información. Todas las medidas de seguridad deben ser objeto de revisión, evaluación y mejora permanente. Ahora bien, si la seguridad falla, es fundamental que las organizaciones cuenten con mecanismos de monitoreo y control que les permita detectar de inmediato o prontamente el incidente de seguridad. Esto ayudará a reducir la magnitud del daño para la organización y para los titulares de los daños personales. Por ende, es crucial que se cuente con herramientas de alertas para actuar tan pronto ocurre el incidente.
Las organizaciones deben aplicar todas las medidas técnicas, administrativas, organizativas para determinar de inmediato si se ha producido un incidente de seguridad que afecte los datos personales y, de ser así, de implementar las acciones necesarias en cumplimiento de lo que establece la Ley 1581 del 2012, reportarlo a la SIC y, dependiendo del caso, comunicarlo a los titulares de la información. ¿Cuáles son los tipos de incidentes de seguridad? Los incidentes de seguridad pueden clasificarse dependiendo del grado de pérdida de las siguientes características de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Diseñables son las consecuencias que generan un incidente de seguridad. Los incidentes de seguridad pueden generarse por diferentes razones, como entre otras cosas las siguientes: inexistencia de políticas preventivas de seguridad, errores o negligencia humana, casos fortuitos, actos maliciosos o criminales, fallas en los sistemas de la organización, procedimientos defectuosos, deficiencias o defectos de las operaciones, alteración, destrucción, robo o pérdida de archivos físicos. Todos los incidentes de seguridad deben ser tomados seriamente y evaluados por parte de las organizaciones. Los que inicialmente parezcan irrelevantes podrían ser significativos o graves respecto de los derechos y de las libertades de los titulares de la información. ¿Cuáles son las medidas preventivas dentro de una organización para hacer frente a un incidente de seguridad? Entrenar periódicamente al equipo humano de las organizaciones para actuar frente al incidente de seguridad. Se recomienda efectuar simulacros preventivos, como se hacen, por ejemplo, para casos de incendios o temblores frente a un incidente de seguridad. La gente debe estar preparada para actuar de inmediato, profesional e inteligentemente. Precisar exactamente cuándo se está ante un incidente de seguridad que afecte a datos personales. No todas las fallas de seguridad necesariamente involucran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de carácter personal. Definir las medidas y el procedimiento interno para el manejo de los incidentes de seguridad. Diseñar la metodología para la evaluación del impacto de los incidentes de seguridad en los titulares de la información. Evitar posibles consecuencias adversas para una persona en caso de que se desencadene un incidente de seguridad, por ejemplo, el cometimiento de delitos, la afectación de derechos, etc. Conocer los procesos de respuestas a incidentes de seguridad, sistemas de corrección y de recuperación, incluidos aquellos establecidos por los encargados del tratamiento. Cumplir con lo establecido en la Ley 1581 del 2012, así como con las órdenes y o instrucciones que imparta la SIC. Reportar el incidente de seguridad tanto a la SIC como a las autoridades públicas según sea el caso. Preparar el equipo de comunicaciones frente a las posibles preguntas e inquietudes de titulares de la información, accionistas, clientes, proveedores, empleados y medios de comunicación respecto del incidente de seguridad. ¿Qué es un protocolo de respuestas en el manejo de incidentes de seguridad? Es un marco general que incorpora roles, responsabilidades y acciones que deben ser desplegadas al interior de las organizaciones para gestionar un incidente de seguridad. Dicho instrumento debe ser documentado, implementado, comunicado al equipo humano de la organización, monitoreado. Como señala la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, accountability, el monitoreado consiste en realizar un seguimiento constante para velar porque las medidas que se hayan establecido al interior de las organizaciones se apliquen y funcionen en la práctica, en particular cuando desarrollan nuevos productos o servicios, empleen nuevas tecnologías, realicen ajustes a sus políticas, procedimientos y procesos, existan incidentes de seguridad, etc. No sobra recordar que el protocolo debe estar disponible al interior de las organizaciones con el fin de garantizar que el personal entienda claramente cómo debe actuar en caso de que se presente un incidente de seguridad y cuáles serían las respuestas más efectivas. ¿Qué debería incluir el protocolo? Los detalles del protocolo dependen de las necesidades específicas de cada organización. De forma esquemática, este puede incluir los siguientes elementos:
una explicación clara de lo que constituye un incidente de seguridad. Esto ayudará al personal de las organizaciones a identificar aquellos eventos que afectan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de carácter personal. Una estrategia para identificar, contener y mitigar los incidentes de seguridad. En este punto se pueden incluir las acciones que el personal de la organización, el oficial de protección de datos personales o el área de protección de datos personales y el equipo de respuestas adoptarán en caso de que exista un incidente que afecte o involucre datos personales. Se deberá tener en cuenta las medidas para contener y revertir el impacto que puede tener un incidente de seguridad, la gestión de los incidentes como una cuestión prioritaria, la capacidad del personal para evaluar adecuadamente los incidentes de seguridad y su impacto en los titulares de la información, requisitos legales o contractuales, una estrategia de comunicación clara y precisa a los titulares de la información, si fuese necesario. El reporte del incidente tanto a la SIC como a otras autoridades, y de página número 5, el cual dice: notificación a otras entidades oficiales como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, GAULA, Policía Nacional, Superintendencia Financiera de Colombia, Centro Cibernético Policial, CONCERT, CSIRT Policial, CSIRT Asobancaria, CSIRT Sectorial, entre otras. Por ejemplo, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, agencias de seguridad y ciberseguridad, operadores de información, Superintendencia Financiera de Colombia, etc. Una metodología para determinar el nivel de riesgos para los titulares de la información. Los riesgos y responsabilidades del personal. Describir las responsabilidades del personal cuando se presente un incidente de seguridad, incluyendo las que estén en cabeza de la alta gerencia. Línea de tiempo de ejecución. El protocolo debe establecer los tiempos de atención a los incidentes de seguridad. Reporte de progreso. El protocolo de respuesta debe ser monitoreado. Asimismo, es necesario evaluar su progreso en periodos preestablecidos, bien sea por horas, días, semanas o meses, e identificar los posibles puntos conflictivos que se puedan generar en el manejo del incidente de seguridad. Evaluación de respuestas y modificaciones. Una vez se haya gestionado el incidente de seguridad, el equipo de respuestas deberá revisar el protocolo y hacer los ajustes pertinentes. Acciones. Establecer o referirse a las acciones que se espere adopte el equipo de respuesta cuando se presente un incidente de seguridad. Documentación. Documentar en un registro interno la información relacionada con el incidente de seguridad. Revisión. La evaluación de cómo ocurrió el incidente de seguridad y el éxito de su gestión puede ayudar a la organización a evaluar la efectividad del protocolo y a documentar las lecciones aprendidas para tenerlas presentes en futuras ocasiones. ¿Por qué es necesario contar con un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad? El tamaño potencial y el alcance de las consecuencias relacionadas con un incidente de seguridad no se puede entender sin la inclusión y la experiencia de las áreas o departamentos claves dentro de la organización. El equipo de respuesta es el responsable de definir e implementar las acciones necesarias para reducir el impacto de un incidente de seguridad en los titulares de la información. En todo caso, el primer objetivo dentro de ese conjunto de acciones es siempre prevenir, minimizar o remediar cualquier daño para los titulares de los daños. Es fundamental que el personal que conforma el equipo, así como sus roles y responsabilidades, estén plenamente identificados, definidos y documentados en el protocolo antes de que ocurra un incidente de seguridad. De lo contrario, la respuesta al mismo se puede retrasar innecesariamente. ¿Quiénes conforman el equipo de respuestas ante incidentes de seguridad? El equipo de respuestas ante un incidente de seguridad
en el tratamiento de datos personales dependerá de las particularidades de cada organización. Las entidades pueden considerar la creación de un equipo central y la adición de otros miembros según sea necesario, pues se pueden necesitar diferentes habilidades y conocimientos para responder un incidente de responsabilidad. Ejemplos de áreas y o personas que pueden conformar este comité son el presidente de la organización, el oficial de protección de datos personales o el área de protección de datos personales, legal, cumplimiento, seguridad de la información, archivos, recursos humanos, tecnología, telecomunicaciones, marketing o publicidad, comunicaciones y relaciones públicas, riesgos, finanzas, atención al cliente, asesores externos. Resulta indispensable que el equipo de respuestas tenga la autoridad para desarrollar los pasos descritos en el protocolo sin necesidad de solicitar permiso a otras entidades dentro de la organización, ya que esto permitirá una reacción más rápida ante el incidente de seguridad. Se reitera que es crucial entrenar periódicamente al equipo humano de las organizaciones para actuar frente a un incidente de seguridad en el tratamiento de datos personales, por lo que se recalca la importancia de efectuar simulacros preventivos como se hacen, por ejemplo, para casos de incendios o temblores. Frente a un incidente, la gente debe estar preparado para actuar de inmediato, profesionalmente e inteligentemente. Séptimo, pasos para responder a un incidente de responsabilidad. Primero, contener el incidente de seguridad y hacer una evaluación preliminar. Segundo, evaluar los riesgos o impactos asociados con el incidente de seguridad. Tercero, identificar los daños para personas, organizaciones y públicos en general. Cuarto, notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Comunicar a los titulares de la información. Sexto, prevenir futuros incidentes de seguridad en datos personales. Los pasos descritos deberán realizarse simultáneamente. Primero, contener el incidente de seguridad y hacer una evaluación preliminar. Una vez que las organizaciones tengan conocimiento de la ocurrencia de un incidente de seguridad, deberán adoptar las medidas inmediatas para limitar esa falla y evitar cualquier compromiso adicional a la información de carácter personal bajo su cuidado. En esta primera etapa, las organizaciones también deberán comenzar una investigación inicial sobre el evento u ocurrencia. La indagación preliminar les ayudará a responder las siguientes preguntas respecto del incidente de seguridad. ¿Cómo se produjo? ¿Cuándo y dónde tuvo lugar? ¿Cuál fue la naturaleza y quién lo detectó? ¿Se continúa compartiendo o divulgando información personal sin autorización? ¿Quién tiene acceso a la información personal? ¿Qué se puede hacer para asegurar la información o detener el acceso o divulgación o disponibilidad no autorizada y reducir el riesgo de daños a los afectados? ¿Es un incidente de seguridad relacionado con datos personales que requiere la notificación a las personas tan pronto como sea posible? Durante esta etapa preliminar, las organizaciones deben tener cuidado de no destruir la evidencia que puede ser valiosa para establecer las causas del incidente de seguridad, identificar todos los riesgos generales a los titulares de la información, responder a los requerimientos de la SIC u otras autoridades. Segundo, evaluar los riesgos e impactos asociados con el incidente de seguridad. La adecuada gestión de riesgos requiere un profundo y juicioso proceso de identificación y evaluación del nivel de severidad del incidente de seguridad, la probabilidad del daño para los titulares de la información, el nivel de riesgo para sus derechos y libertades y el tratamiento que se dará a esos riesgos. Un incidente de seguridad puede tener una variedad de efectos adversos sobre las personas que puede dar lugar a problemas de discriminación, suplantación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño reputacional, pérdida de carácter confidencial de datos sujetos al secreto profesional o cualquier otro perjuicio económico o social significativo. El nivel de riesgos del incidente de seguridad frente a los titulares de la información pueden ser cuantificado y o calificado. Dependiendo de la metodología definida por cada organización, el riesgo puede ser calificado en bajo riesgo. Es improbable que el incidente de seguridad tenga un impacto en las personas y de generarlo sería mínimo.
Riesgo medio. El incidente de seguridad puede tener un impacto en las personas, pero es poco probable que el impacto sea sustancial. Riesgo alto. El incidente de seguridad puede tener un impacto considerable en las personas afectadas. Y riesgo grave. El incidente de seguridad puede tener un impacto crítico, extenso o peligroso en las personas afectadas. Se debe tener en cuenta que el nivel de riesgo no debe basarse únicamente en la clasificación de los datos personales como público, semiprivado, privado y sensible, en razón a que el impacto de un incidente de seguridad de los datos personales involucra un carácter contextual. Por ejemplo, el hurto de una base de datos que contiene los nombres de las personas junto con el número de identificación personal, la descripción de la finalidad o las fechas de nacimiento pueden representar un alto nivel de riesgo, mientras que el hurto de una base de datos que contiene solo los nombres de la persona puede representar un riesgo menor. Corresponderá a cada organización, de acuerdo con el principio de responsabilidad demostrada, definir su propio modelo interno de evaluación, donde el foco de atención no se centrará en los riesgos que se ciernen sobre ella, sino por el contrario en el riesgo para los titulares de la información. Son factores que pueden ser tenidos en cuenta para determinar el nivel de riesgo. Primero, en los titulares de la información. ¿Qué cantidad de personas fueron afectadas? ¿Qué categoría de personas fueron afectadas? ¿Cuáles son las características especiales de las personas afectadas? Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, personas en estado de vulnerabilidad, personas del sindicato, etc. En los datos personales. ¿Cuál fue el volumen de los datos afectados? ¿Cuál fue el periodo durante el cual los datos fueron afectados o estuvieron comprometidos? ¿Qué tipo de información personal fue afectada? Por ejemplo, identificación personal, datos biométricos, historia clínica, datos genéticos, pruebas académicas, registro de localización, dirección IP, mensajes de texto, información financiera y crediticia, datos genéticos, perfiles de comportamiento, puntajes de crédito, etc. ¿Qué tan sensible es la información comprometida? Por ejemplo, datos de niños, niñas y adolescentes, datos biométricos, genéticos o de salud, perfil de comportamiento, resultados de decisiones automatizadas, orientación sexual, datos políticos, etc. ¿Cuál es el contexto de la información personal comprometida? ¿Estaba la información personal adecuada, cifrada, anonimizada? ¿Era inaccesible? ¿Cómo se puede utilizar la información personal afectada? ¿Existe un riesgo a una mayor exposición de la información personal? ¿Está la información personal disponible públicamente en Internet? ¿Se puede utilizar la información personal para fines fraudulentos o puede causar cualquier tipo de daño material y o inmaterial al titular? ¿Se ha recuperado la información personal en la organización? ¿Qué causó el incidente de seguridad? ¿Cuándo y con qué frecuencia ocurre el incidente de seguridad? ¿Es este un problema sistemático o aislado? ¿Cuál fue el alcance del incidente de seguridad? ¿Qué medidas se han tomado para mitigar el daño? ¿Cuáles son las actividades y operaciones que desarrolla la organización? Por ejemplo, entidades financieras, entidades públicas, proveedores de aplicaciones móviles, colegios, farmacias, hospitales, almacenes de ropa, operadores de información, proveedores de redes sociales, etc. Los datos comprometidos afectarán las transacciones que debe realizar la organización con terceros. Tercero, identificar los daños para las personas, organizaciones y público en general. ¿Qué daños para las personas podrían resultar de un incidente de seguridad? Los ejemplos incluyen riesgos en su seguridad física o psicológica, extorsión económica o sexual, hurto de identidad, suplantación de identidad, pérdida financiera, negación de un crédito o seguro, perfilamiento con fines ilícitos, pérdida de negocios u oportunidades de empleo, discriminación, humillación significativa o pérdida de dignidad y daño a la reputación. ¿Qué daños para las organizaciones podría resultar de un incidente? Los ejemplos incluyen pérdida reputacional, pérdida de clientes
o usuarios, pérdida de confianza en la organización, honorarios de consultores e ingenieros forenses, pérdida de activos, sanciones, órdenes e instrucciones administrativas, exposición financiera, órdenes judiciales, demandas judiciales. ¿Qué daño para el público podría resultar de un incidente de seguridad? Los ejemplos incluyen riesgos para la salud pública, riesgos para la seguridad pública, pánico económico, alteración de los pilares constitucionales de un país. Cuarto, notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Las organizaciones deben reportar la ocurrencia del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio sin dilación indebida y a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en el que se detecten y sean puestos en conocimiento de la persona o área encargada de atenderlos. La notificación de un incidente de seguridad en datos personales debe contener como mínimo la información que restablece el Registro Nacional de Datos Personales RNPD. Quinto, comunicar a los titulares de la información. La comunicación a los titulares de la información brinda la oportunidad para que ellos mismos puedan adoptar las medidas necesarias para protegerse de las consecuencias de un incidente de seguridad. Por ejemplo, cambiar su nombre de usuario y contraseña, monitorear su historial de crédito, cancelar su tarjeta de crédito, etc. Debe tenerse en cuenta que la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada señala que es importante que las organizaciones implementen mecanismos que les permitan comunicarse de manera eficiente con los titulares de la información para informarles sobre el incidente de seguridad relacionado con sus datos personales y las posibles consecuencias, y proporcionar herramientas a los titulares para minimizar el daño potencial o causado. Dicho esquema de comunicación debe estar incluido por el protocolo de respuestas. Por ello, las organizaciones deberán abordar los siguientes 4 interrogantes si decide comunicar el incidente a los titulares de la información. ¿Cuándo comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Quién debe comunicar? ¿Y qué debe incluirse en la comunicación? Las comunicaciones deben ser suficientes, claras y precisas para permitir que los titulares de la información comprendan la importancia del incidente y que tomen las medidas, si es posible, para reducir los riesgos que podrían resultar de su ocurrencia. Es primordial no incluir información personal innecesaria en el aviso para evitar una posible divulgación no autorizada. Sexto, prevenir futuros incidentes de seguridad de datos personales. Una vez se haya tomado las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados con el incidente, las organizaciones deberán ejecutar un plan de prevención para evitar futuros eventos que puedan afectar los datos personales que han tratado. Esto genera retos al interior de las organizaciones: revisar las condiciones del tratamiento, realizar auditorías internas, externas o mixtas, robustecer las políticas, procesos y procedimientos, ajustar las evaluaciones de impacto de datos personales, establecer esquemas de trabajo a corto, mediano y largo plazo, así como los roles y responsabilidades, generar apoyo y compromiso de la alta gerencia para desplegar los cambios que se requieran al interior de las organizaciones. Ejemplos de medidas a implementar con posterioridad a la ocurrencia de un incidente. Reforzar los programas de capacitación y educación del personal. Identificar y mejorar los controles internos que no tuvieron el efecto esperado en la contención de la brecha de seguridad. Identificar y eliminar malware o desactivar cuentas de usuarios vulnerables. Realizar un contraste con las medidas adoptadas para solucionar el incidente de seguridad en cuestión y garantizar un análisis de seguridad, un análisis pormenorizado de las soluciones que pudieron haberse adoptado. Actualizar el antivirus de la organización. Analizar con el antivirus todo el sistema operativo, incluidas aquellas secciones que no se vieron afectadas. Garantizar que la estrategia adoptada encuentre un balance entre la continuidad del negocio y el riesgo intrínseco en los activos que se hayan visto afectados por el incidente de seguridad.
elaborar un informe final tendiente a recopilar la información, plazos de actuación y medidas adoptadas de cara a una revisión por terceras personas. Octavo, incremente y mantenga la confianza de los titulares de los datos personales. Desde hace algunas décadas se ha afirmado que la confianza es factor crucial para el crecimiento y consolidación de cualquier actividad que involucre el tratamiento de datos personales. Por eso se ha sostenido que, abro comillas, las actividades continuas de creación de confianza deben ser una de las prioridades estratégicas más importantes para cada organización, cierro comillas. La confianza se entiende como la expectativa de que se puede contar con la palabra del otro y de que se emprende acciones positivas y beneficiosas entre las partes de manera recíproca. Cuando existe confianza, las personas creen que una entidad es fiable, cumple su palabra, es sincera, integra y lleva a cabo las acciones prometidas. Pie de página número 7 dice: Barrera Duque, Ernesto, 2018, Diseño organizacional centrado en el cliente, Teoría y práctica en empresas sociales, Universidad de La Sabana y ECOE Ediciones. La seguridad genera confianza. Si falla, es clave estar muy bien preparados y entrenados para actuar frente a los incidentes de seguridad de manera inmediata, profesional e inteligente. Noveno, referencias. Agencia Española de Protección de Datos, Guía para la Gestión y Notificación de Brechas de Seguridad, Agencia Española de Protección de Datos, Guía Práctica de Análisis de Riesgos de los Tratamientos de Datos Personales sujetos al RGPD, Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Comisión de Protección de Datos Personales de Singapur, Grupo de Trabajo de Protección de Datos Personales del artículo 29, hoy Comité Europeo de Protección de Datos, Grupo de Trabajo de Protección de Datos Personales del artículo 29, Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información, Oficina del Comisionado Australiano de la Información, Oficina del Comisionado de Información de Gran Bretaña, Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, Oficina del Comisionado de Privacidad para los Datos Personales de Hong Kong, Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada, Unión Europea, Reglamento Europeo. Y esto ha sido el texto de la última guía expedida hasta hoy, 23 de diciembre del 2020, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier pregunta o inquietud que haya quedado de este texto la estaré leyendo en los comentarios y estaré respondiéndola, y si es del caso haré otro video en donde se explique de manera detallada cualquier duda. Espero que te haya servido este video, que te quede claro todas estas recomendaciones que hace la guía, y nos vemos en una próxima oportunidad.